Gràcies, senyor Terrades. Pel grup parlamentari de Ciutadans té ara la paraula l'il·lustre diputat senyor Jordi Cañas. No, es que no sé si eras presidente o presidente. Presidente, conseller, diputados, diputadas. Este proyecto de ley da perfectamente la talla de quien nos gobierna. Poco ambicioso, pequeño, poco valiente, pacato. Y es una pena, Ya el título no anunciaba nada bueno, porque puestos a ser pomposos, como ustedes son habitualmente, que es llamar a las cosas más de lo que son, podían haber propuesto proyecto de ley de reforma fiscal verde. Puestos, ¿no? Pero no. Miraron el acuerdo de gobierno y dijeron, ¿qué tenemos que cumplir? Las famosas leyes Aragonés. ¿Qué tenemos que cumplir? El óxido nitroso, energía nuclear y gases y tal. Y le pusieron así el nombre, Proyecto de Ley de Creación del Impuesto sobre las emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno en la atmósfera que produce la aviación comercial, del impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica por su incidencia en el medio ambiente y el impuesto sobre emisión de gases y partículas a la atmósfera. Vamos, lo he puesto todo, casi la introducción. Qué poco sutiles son ustedes, no saben ni titular. Y le podían haber puesto un proyecto de ley de reforma fiscal verde. Si lo hubiese sido, lo podría haber sido, pero decidieron que no. ¿Para qué proponer algo grande si se puede ser pequeño y mediocre? Pues algo mediocre y pequeño, normal, de un gobierno pequeño y mediocre. Porque propone este proyecto de ley la implantación en nuestro ordenamiento fiscal autonómico de una verdadera reforma fiscal verde. No. ¿Demuestra este proyecto de ley una voluntad política para desarrollar figuras tributarias que implementen una reforma fiscal verde capaz de sustituir paulatinamente la imposición sobre las rentas personales, traspasándolas a políticas ambientales? No. ¿Para qué? Que eso es muy moderno y grande, pequeño. ¿Vale? Dibuja este proyecto de ley una reforma de la fiscalidad autonómica aprovechando nuevas figuras tributarias con el objeto de introducir la tributación ambiental como una parte relevante del sistema tributario autonómico como garantía para la sostenibilidad ambiental y del conjunto del estado de bienestar. No, porque ese no es su objeto. Este es otro ejemplo de la parálisis intelectual y política de este gobierno. Porque puestos a reformar, a introducir figuras tributarias, ¿por qué no han sido ustedes valientes? Con valentía, no con la valentía de los lobbies, de ir ahí a ver a què podem pujar que no els afecti molt. Què fem? Quan pugem? Les tases quines? Les mínimes, ¿no? Ho fem però no ho fem. ¿Qué ha dicho Aragonés? Nitroso, termonuclear, y entonces a contracor, porque no les gustan a ellos. A ellos lo del IVA y eso no les va mal. Todo lo que sean... El IRPF, eso bien, para la gente bien. Cuando toca la imposición a las empresas, amigos, eso ya... Y depende cuáles las eléctricas, ¿qué va a decir David Madí? Está Endesa, ¿qué nos va a decir? Igual hasta nos riñe. Y entonces, a contracor, compungidos, yo me imagino a los diputados de Convergencia y Unión, que en esto sí que están unidos, sentados en la mesa de negociación con las grandes compañías, sentados allí, ¿qué podemos hacer para parecer que hemos hecho algo y hacer poco? Pues esto, total, 50 millones de euros, frente a los 2.300 que tienen que cuadrar el presupuesto. Y entonces es una pena. Y entonces lo que les digo, dan ustedes la altura de su gobierno, pequeño, mediocre, de vuelo gallináceo.
Poca cosa, poca cosa. ¿Podían haber aprovechado para hacer una reforma tributaria de verdad? Sí, porque por una vez este tipo de impuestos tiene recorrido en el ámbito autonómico. Es que ustedes legislan sobre lo que no pueden y sobre lo que pueden no lo hacen. No tiene recorrido la legislación ambiental en los entes subestatales, es decir, en nuestro caso en las comunidades autónomas, sí la tiene. Justificación total, recorrido absoluto. ¿Por qué? Porque los gobiernos de España no lo han hecho. Estamos a la cola de Europa. Es que parece, yo creo que hay que quitarle el verde a la reforma fiscal verde, hay que ponerle otro nombre. Reforma fiscal moderna, progresiva, progresista, social, no sé, pero el verde, claro, los ven y se asustan. Confunden que todo lo verde es malo y no siempre es malo. Lo verde no suele ser especialmente, un poco aburrido en general. Es lo típico, la lechuga, la acelga y tal, pues no es muy... Pero no está mal, es muy sano, y está bien, es sano. Incorpora cosas buenas, se lo digo en serio, es bueno. Pero hay recorrido, es más, en el conjunto de los países de la Unión, la propia Bruselas insta a rebajar la fiscalidad del trabajo y subir los impuestos verdes. Lo dice la Unión Europea. La Troika, incluso, creo, también. Gran Satán también lo dice. Fíjense, se han convertido. Lo dicen, rebajar la fiscalidad del trabajo y subir los impuestos verdes. ¿Había oportunidad? ¿Hay espacio legislativo? ¿Hay un gobierno consolidado de mayoría parlamentaria? ¿Preparado para hacer estructuras de Estado nuevas? ¿Un país no? ¿Y donde pueden empezar? Yo digo, empezar y acabar también, no van a seguir, no llegará a eso, ¿no? Pero bueno, empezar como mínimo para ilusionarse, donde pueden no lo hacen. ¿Aquí qué podemos? ¿Puerta abierta? No, aquí no queremos entrar, pero como podemos pasar, no. La puerta cerrada, eso, queremos entrar. Entonces se meten ustedes en líos con figuras tributarias que no pueden, que no son competencia suya, y en aquellas que pueden no hacen el recorrido. ¿Por qué? Pues porque da igual. Toman las medidas estas a tontas y a locas. Yo no sé quiénes son los tontos y los locos, no sé cuál es el orden y a quién representa cada calificativo, pero desde luego había por una vez la capacidad de aprovechar un espacio tributario para desarrollar un modelo de fiscalidad autonómica mejor, que permitiese, y en paralelo, aprovechar bajo un concepto que es bueno, quien contamina paga, sí es verdad. Porque los ciudadanos pagan para otras cosas, no para recibir la externalización de este caso de las empresas, de determinadas empresas. Los ciudadanos pagan, entre otras cosas, para tener una buena salud, una buena educación, un buen bienestar. Eso sí, por lo tanto, es necesario complementarlo. Y es una buena forma de complementar. Con ingresos, sí, porque tiene que tener una función también recaudatoria, no exclusivamente. Tiene que unir más conceptos. Pero no solo el recaudador, pero también el recaudador. Tiene que ser disuasor y corrector, pero también recaudador, porque necesitamos ampliar la base de ingresos de las administraciones públicas, aprovechando para reducir presiones, por ejemplo, las rentas del trabajo. Hubiera sido una buena forma, una buena reforma. ¿Por qué no han decidido ustedes iniciar una reforma? De verdad, amplia, no amplia. Pero propónganlo, ¿pero por qué no lo han hecho? Y ustedes cogen y le dicen a aquellos que quieran ir un poco más allá, que es Iniciativa per Catalunya Verds, que era una unidad alternativa, que proponía algo perfectamente complementario si hubieran querido. Lo que pasa es que no quieren. Porque no quieren hacerlo, porque realmente detrás de esta propuesta no hay la voluntad de hacer una reforma fiscal verde. Es cumplir un acuerdo de gobierno, no es más. Ni menos para ustedes, que tienen como objetivo llevar a una consulta, pero aquellos que tenemos como objetivo tener una sociedad mejor, avanzar en la prosperidad de Cataluña, tener una mayor justicia fiscal, nos parece que es insuficiente. Y ustedes quedan en evidencia, y se demuestra con una forma descarnada que es así, porque no son capaces de pactar, aceptar la propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds, que era una alternativa, e incorporarla a futuro en la emisión de gases, emisión de CO2, que es donde está uno de los cuerpos del león. Claro, y aumentando algunos de los límites que ustedes han definido. Si hubiera la voluntad, repito, de realmente incrementar los ingresos fiscales mientras en paralelo se reducía la presión a las rentas. En resumen, quedan 5 minutos. ¿Tenían ustedes espacio
El Gobierno de España lo que tendría que hacer es ser capaz de empezar a intentar armonizar este tipo de fiscalidad en el conjunto de las comunidades autónomas para que no se produjeran políticas de presión a la baja fiscal. Aprovechar también los espacios fiscales que tiene para incrementar sus ingresos y coordinar entre el conjunto de las comunidades autónomas medidas. Claro, ustedes vienen aquí y presentan esto como una gran novedad. Yo escucho de verdad, ustedes el ombligo se lo ven, pero lo tienen que tener gigante. De verdad, gigante, porque es que solo hacen que vérselo. Pioneros, líderes, pero se hace 14 años y 20 años que hay comunidades autónomas que tienen estos impuestos. No sé por qué han tardado tanto. Son pioneros y líderes en todo, y en esto no han sido pioneros y líderes. Pero lo siguen diciendo. Son pioneros y líderes. ¿En qué? ¿En esto? Pioneros y líderes en absoluto. Están copiando y a veces mal. Por ejemplo, el que seguramente puede ser inconstitucional, que es el de la termonuclear. Estos impuestos que ustedes proponen plantean los principios básicos de ese tipo de figuras tributarias, de disuasión y corrección. El de los aviones, pueden disuadir de venir al aeropuerto del Prat. No sé si esa es la función de disuasión. Parece que no, ¿no? Porque si esto lo aprueban en Madrid, no veas. Es volen ofega, penalitzen el Prat, es una forma de evitar que eso se converteixi en un hub internacional. Lo aprueban ustedes, fenomenal. Esto es estupendo. Imagínense si esto lo aprueba el Gobierno de España solo para el aeropuerto del Prat. Lo que hubiéramos escuchado aquí por sus bocas. Asfixia a Catalunya, a evitar el seu potencial de creixement, es volen ficar plom a les ales. Segur, tot això? ¿A que sí? ¿A que lo hubieran dicho? Lo hacen ustedes solo para Barcelona, eso está genial, estupendo. No sé si a lo mejor la autonomía local del Prat no se la pasa a ustedes por encima, porque a lo mejor este impuesto lo puede haber puesto incluso el Ayuntamiento del Prat, ¿no? Pero bueno, total, los entes locales, con ustedes como no van, esa autonomía ustedes se la saltan. El tema de la termonuclear, pues no sé, hay comunidades que, por ejemplo, ponen impuestos sobre los residuos, la producción de residuos, el almacenaje o la producción. Pues aquí se producen residuos. ¿Por qué no han ido ustedes más allá? No, poquito. Con las nucleares, poquito. No sea que se enfaden las que tienen amortizados de las centrales. Poquito. La emisión no. ¿Y sobre qué concepto? Por si algún día hay un problema medioambiental. Mire, como algún día hay un problema medioambiental con las nucleares, por mucho que hayan pagado con esto, vamos, no llegará. Miren Japón. Por lo tanto, está claro que no tiene la intención de ser disuasoria ni correctora, ni una ni la otra. Ni una disuade, ni corrige, ni la otra tampoco. Las nucleares van a seguir funcionando y los aviones, espero que a pesar de eso sigan aterrizando y despegando. La otra, la de la emisión de partículas, dióxidos de nitrógeno en la atmósfera, pues bueno, yo creo que tampoco va a tener una gran afectación porque ustedes ya lo han subido tanto la exención que probablemente tampoco tenga un gran impacto. En resumen, ustedes han implementado estos impuestos por sus problemas financieros, pero sobre todo por su acuerdo de gobierno, no con la intención de hacer una verdadera reforma fiscal. Han perdido una oportunidad de incorporar figuras tributarias que cumplen con los objetivos de este tipo de impuestos, que es la disuasión y la corrección, además de la recaudación, y no han abordado con valentía una verdadera reforma. Pero es lógico que ustedes no quieran, por ejemplo, acabar las emisiones de CO2. Es lógico porque un gobierno que solo vende humo, que solo emite humo, que solo produce densas e irrespirables cortinas de humo y que tiene como objetivo incendiar la sociedad para camuflar con su humo su impotencia, incapacidad, ineptitud y responsabilidad, pues es lógico que no quieran ustedes implementar un impuesto por el CO2, entre otras cosas porque serían ustedes los que más pagarían, porque ustedes solo hacen que humo, cortinas de humo y más humo. Eso es como se puede definir este gobierno. Estas propuestas son humo, una densa cortina de humo que tiene como objetivo consolidar su pacto de gobierno tóxico y letal para Cataluña. Mire, y para acabar, yo no sé si esto va a hacer malas empresas, yo sospecho que no. Pero claro, también escuchar argumentos de algún tipo es un poco extraño, ¿no?
Yo no sé si la forma de hacer mejorar el consumo a los españoles es subir el IVA, ¡pam!, subir el IRPF, ¡pam, pam!, ¿verdad? O subir, por ejemplo, el IVA cultural al 21%, patapam, ¿verdad? Quizás una buena reforma fiscal a nivel del conjunto del Estado, entendiendo las capacidades fiscales de las entidades locales y de las comunidades autónomas, dentro de un modelo federalizante de los tramos impositivos, de la fiscalidad, de la lealtad, sería un buen objetivo. Ojalá en la reforma de la LOFCA se avance en esa dirección, ojalá en la reforma de la LOFCA se definan este tipo de impuestos dentro de la cesta de impuestos autonómicos, que se marquen unos mínimos y que se implemente una valentía tributaria en este aspecto. De esta forma podríamos conseguir el objetivo que acabo, presidente, de rebajar, como decía, las rentas del trabajo para subir y para compensarlo a través de una fiscalidad verde. Esta propuesta no lo hace. Gràcies, presidente, conseller, diputados, diputades. Gràcies, senyor diputat. Pel grup mixt, ara la paraula.